Hay días en los que todo parece normal. Te levantas, respiras, haces lo que tienes que hacer. No hay enfermedad, no hay amenaza visible, no hay caos aparente. Y sin embargo, dentro de ti, algo no está en paz. Es difícil de explicar. No es un dolor específico, ni una emoción concreta. Es como una presión invisible, una sombra en el pecho, un presentimiento que te sigue a todas partes. Miras a tu alrededor y todo parece estar bien, pero tu alma lo sabe, tu espíritu lo percibe, como si algo malo estuviera por tocar tu vida, aunque todavía no ha llegado. Y es entonces cuando surge la pregunta que muchos cargan en silencio: ¿cómo me protejo de algo que no puedo ver? No se trata solo de superstición, ni de paranoia espiritual. Se trata de una realidad que, aunque ignorada por muchos, es más real que lo que tus ojos ven. El mal existe, no descansa, no duerme. No siempre se presenta como un ataque evidente. A veces entra como una conversación inocente. Otras veces se disfraza de oportunidad. Otras se esconde en un pensamiento que no logras apagar. El mal no siempre grita, a veces susurra, no siempre golpea. A veces se instala lentamente hasta que ya es parte de tu atmósfera, de tu entorno, de tus noches. Y lo más grave no es que el mal exista. Lo más grave es que la mayoría vive desprotegida, expuesta, como si caminar por este mundo no fuera una guerra, como si las palabras no tuvieran peso, como si los ambientes no cargaran energías, como si lo espiritual fuera solo una opción religiosa y no una urgencia vital. Muchos creen que por no ver el peligro están a salvo, pero no es así, porque lo que no se ve también afecta, lo invisible también hiere, y lo que no se discierne muchas veces te domina sin que te des cuenta. El enemigo no necesita que tu cuerpo esté enfermo para destruirte. A veces solo necesita un pensamiento contaminado, un miedo sostenido, un resentimiento que no sueltas, y desde ahí comienza a infiltrarse, poco a poco, sutilmente, hasta que lo que antes era paz, ahora es ansiedad. Lo que antes era gozo, ahora es vacío. Lo que antes era dirección, ahora es confusión. Y tú sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues respirando, pero por dentro ya estás siendo afectado. Y aquí es donde entra el poder de la palabra que muchos han leído, pero que pocos han activado con fe. La palabra que no solo consuela, sino que protege, que no solo inspira, sino que establece una cobertura real sobre tu vida. Porque sí, hay un versículo, uno solo, pero cargado de una promesa tan poderosa, tan contundente, tan definitiva, que puede detener todo mal que intente acercarse a ti. Ese versículo no es superstición, es decreto divino, no es letra muerta, es escudo vivo. Y si tú lo recibes hoy, si lo entiendes, si lo proclamas desde el espíritu y no solo desde la mente, algo va a comenzar a cambiar en tu entorno, en tu cuerpo, en tu casa. Porque cuando la palabra es activada con fe, se convierte en una barrera impenetrable. El mal puede intentarlo, pero no podrá tocarte. ¿Has sentido últimamente que el ambiente está pesado? ¿Has notado que hay días en los que no puedes dormir bien sin razón aparente? ¿Has percibido que tus pensamientos están siendo atacados? ¿Que tu ánimo baja sin explicación? ¿Que tu energía se drena incluso sin hacer esfuerzo físico? Entonces, esto es para ti. No estás loco, no estás exagerando. Estás siendo blanco de una guerra invisible que no muchos se atreven a reconocer. Pero tú estás aquí y eso no es casualidad. Estás a punto de recibir una llave, una promesa, una herramienta que no solo te va a hacer sentir mejor, te va a proteger, te va a blindar, te va a alinear con el cielo. Porque no importa cuán oscuro sea el mundo, cuán fuerte venga el ataque, cuán sutil sea el enemigo, si tú estás bajo cobertura espiritual, ningún mal podrá tocarte. Pero para eso necesitas algo más que buenas intenciones. Necesitas convicción, necesitas activar la palabra, no repetirla como mantra, sino proclamarla como espada, no leerla como historia, sino vivirla como protección real. Porque la palabra no fue dada solo para ser comprendida, fue dada para ser usada. Y hay una palabra en específico, sí, una sola, que ha protegido a miles durante siglos, que ha cubierto hogares, cuerpos, destinos. Una palabra que detiene el mal en seco, que cierra puertas, que sella atmósferas, que disuelve la oscuridad,
Antes de revelarte esa palabra, quiero hacerte una pregunta profunda. Una que no se responde con la mente, sino con el alma. ¿Te sientes verdaderamente protegido? No frente a las personas, no frente al estrés o a las finanzas, sino protegido espiritualmente, cubierto, blindado, rodeado por algo más fuerte que tú. Porque si tu respuesta es no lo sé o a veces, entonces necesitas quedarte hasta el final. Porque esta palabra no puede ser recibida a medias. Esta palabra se activa o no se activa. Y si tú decides activarla hoy, el mal no tendrá permiso de cruzar la línea que Dios está por dibujar sobre tu vida. Este mensaje no es casual, no es contenido motivacional, es un llamado, un despertar, una alarma espiritual. Hay personas que han sentido ataques nocturnos, opresión en los sueños, pesadez emocional. Hay quienes han visto cómo todo empieza a salir mal sin explicación lógica. Relaciones que se dañan, puertas que se cierran, diagnósticos que aparecen de la nada. No es casualidad. Hay mal que ha sido lanzado contra ti, pero también hay una promesa que puede bloquearlo todo. Y esa promesa está escrita. No fue inventada por hombres, fue pronunciada por el cielo. Y hoy, por alguna razón que tú aún no entiendes del todo, esa promesa ha llegado a ti. Tal vez porque es hora de que dejes de vivir expuesto. Tal vez porque es momento de que te pongas la armadura. Tal vez porque has resistido mucho tiempo con tus fuerzas y ahora el cielo te está diciendo, déjame pelear por ti. ¿Estás listo para activar esa palabra? ¿Estás dispuesto a declarar algo que puede cambiar la atmósfera de tu casa, la dirección de tu vida, la energía de tu cuerpo? Si tu espíritu está respondiendo, quiero que lo escribas ahora mismo en los comentarios. No para mí, para ti, para que quede sellado, para que el cielo lo vea. Escribe, estoy listo para detener todo mal con la palabra de Dios. O si lo sientes más fuerte aún, activo mi protección espiritual en el nombre de Jesús. Tu declaración puede ser la frontera entre el ataque y la paz, entre la caída y la victoria, entre vivir temiendo lo peor y vivir caminando en la cobertura del Altísimo. Porque hoy no solo vas a escuchar un versículo, hoy vas a descubrir cómo usarlo como una llave espiritual que puede cerrar toda puerta al enemigo. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parte. Porque antes de activar la promesa, necesitas comprender por qué el mal tiene tanto acceso en estos tiempos. El enemigo no puede tocar lo que está sellado, pero muchos están caminando con grietas abiertas. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. La mayoría de las personas piensa que el mal solo entra cuando haces algo muy malo, cuando pecas de forma abierta, cuando caminas en rebeldía. Pero la verdad es mucho más sutil y más peligrosa. El enemigo no necesita una puerta grande, le basta con una grieta, una rendija, un espacio minúsculo en tu espíritu por donde pueda colarse. Y esas grietas no siempre son obvias. A veces son pensamientos que repites sin darte cuenta. Todo me sale mal, nada va a cambiar, seguro esto termina mal. Otras veces son emociones que nunca procesaste, un resentimiento guardado, una traición que nunca perdonaste, una tristeza crónica que ya asumiste como parte de ti. Cada uno de esos elementos, aunque parezcan pequeños o normales, pueden convertirse en grietas espirituales, por donde el mal entra a tocar lo que más amas. Esas grietas tienen poder, no porque el enemigo sea más fuerte que tú, sino porque le estás dando legalidad sin saberlo. ¿Has sentido que tu ánimo cambia de repente? ¿Has notado que hay lugares donde tu paz se apaga apenas entras? ¿Has sentido ataques emocionales que no tienen explicación médica ni lógica? Tal vez no se trata de una enfermedad, tal vez se trata de una grieta espiritual. En Efesios 4:27, Pablo lo deja claro, ni deis lugar al diablo. No está hablando de posesión demoníaca, está hablando de acceso, de espacio, de oportunidad. El enemigo no puede invadirte si estás cubierto. Pero si le dejas una ventana abierta, no dudes que va a entrar. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque piensan que con orar 5 minutos al día ya están protegidos, que con ir a la iglesia los domingos todo está bien. Pero la verdadera protección espiritual no se basa en rituales, se basa en alineamiento interior, en orden, en limpieza del alma, en cerrar todo lo que un día dejaste abierto por ignorancia, por dolor o por descuido.
¿Recuerdas esa vez que juraste no perdonar? ¿Ese día en el que dijiste, nunca más confiaré? ¿Esa noche en que maldijiste tu propia vida porque sentías que no valías nada? Tal vez lo superaste con el tiempo, tal vez ya no lo recuerdas con intensidad, pero en lo invisible esa grieta sigue abierta y por ahí el mal sigue tocando. Las grietas también se abren cuando consumes lo que no edifica. No se trata solo de películas, música o redes sociales. Se trata de atmósferas, de vibraciones espirituales que alteran tu sistema interno. Si pasas horas alimentando tu alma de miedo, morbo, sarcasmo o violencia, no puedes esperar estar lleno de paz, porque lo que entra se queda. Lo que consumes te construye o te destruye. Y lo más grave es que estas grietas son silenciosas. No duelen al principio, no avisan, pero poco a poco empiezan a drenar tu energía, a confundir tu discernimiento, a apagar tu fe, hasta que un día, sin saber cómo, sientes que ya no puedes más, que estás agotado, que algo te pesa, pero no sabes qué, que tu cuerpo duele, pero los exámenes médicos dicen que estás bien, que tu mente está saturada, pero nada externo lo justifica. Eso, querido oyente, es una señal. Estás filtrando mal por grietas invisibles que nunca cerraste. Pero aquí viene la parte más poderosa, porque así como el mal entra por grietas, la gracia de Dios entra por rendición. No necesitas ser perfecto, no necesitas saberlo todo, solo necesitas decidir cerrar esas puertas de una vez por todas. Y para eso debes reconocerlas primero. Quiero que te tomes un momento, ahí donde estás. Respira profundo, no te distraigas, no minimices esto y hazte estas preguntas con total honestidad. ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? ¿Estás consumiendo contenido que oscurece tu alma? ¿Has estado declarando con tu boca lo opuesto a lo que Dios ha dicho de ti? ¿Estás guardando en tu corazón emociones densas como la envidia, la crítica o el miedo? ¿Has participado en ambientes donde sientes que tu paz desaparece? Si al menos una de estas preguntas te confrontó, es probable que haya una grieta abierta. Pero no te preocupes, no estás condenado, estás siendo despertado, porque el Espíritu de Dios no te expone para humillarte, sino para restaurarte. Hay un principio espiritual que no puedes olvidar. Dios no protege lo que tú no le entregas. Él respeta tu voluntad. Si decides mantener esa grieta abierta, Él no va a forzarte. Pero si hoy decides rendirla, exponerla, confesarla, entonces el cielo se activa a tu favor, porque la confesión cierra puertas y la obediencia sella grietas. Por eso, ahora te invito a escribir en los comentarios si estás listo para cerrar todo acceso al mal. No necesitas contar detalles, solo necesitas declarar con verdad. Puedes escribir: hoy cierro toda grieta que el enemigo ha usado para tocar mi vida. O si lo sientes fuerte en tu espíritu, renuncio a toda puerta abierta y activo mi cobertura espiritual. Estas declaraciones no son solo palabras, son actos proféticos, son sellos, son decretos que el mundo espiritual reconoce, porque mientras muchos siguen luchando con síntomas, tú estás yendo a la raíz, a lo que realmente importa, a lo que sostiene tu salud, tu paz, tu familia, tu propósito. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo te digo hoy, si no guardas tu corazón, el mal va a encontrar cómo entrar. Pero si lo guardas, si lo cubres con verdad, con fe, con palabra, con obediencia, entonces nada podrá tocarte sin permiso divino. En la próxima parte voy a revelarte el versículo exacto que tiene el poder de detener todo mal que venga contra ti. Pero quiero que entiendas algo antes de escucharlo. Ese versículo no es una fórmula mágica. Es una llave que solo funciona si las puertas equivocadas ya han sido cerradas. No puedes activar promesas si sigues tolerando grietas. No puedes decretar protección si tu alma sigue abrazando lo impuro. Así que antes de correr hacia la palabra que te voy a entregar, asegúrate de preparar el terreno. Haz limpieza, suelta lo que no te pertenece, confiesa lo que llevas años callando y dile al cielo con todo tu corazón: estoy listo para vivir protegido por la palabra de Dios. Ahora que has entendido cómo el mal se infiltra, no siempre con violencia, sino con sutileza, con persistencia,
con estrategia espiritual, estás listo para recibir una de las palabras más poderosas que existen en las Escrituras. Esta no es una frase bonita, no es un consuelo pasajero, es una declaración divina, una promesa eterna, una línea directa entre el cielo y tu vida. Y si la tomas en serio, si la recibes no solo con tus oídos, sino con tu espíritu, puede convertirse en un muro impenetrable frente a cualquier tipo de mal que intente tocarte. El versículo está en el Salmo 91, uno de los capítulos más conocidos por quienes buscan refugio, pero también uno de los menos activados en profundidad, porque muchos lo leen, pero pocos lo habitan. Muchos lo repiten, pero pocos lo entienden desde el alma. El versículo es el versículo 10 y dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nada más, pero nada menos. 9 palabras en el original hebreo que se convierten en un escudo espiritual completo. Lo dice con claridad: no te sobrevendrá mal, no te alcanzará, no se instalará, no hará nido, ni plaga tocará tu morada, es decir, tu casa, tu cuerpo, tu mente, tus hijos, tu entorno. Esta es una promesa de blindaje total, pero solo tiene efecto sobre aquellos que entienden el contexto espiritual en el que fue dada. No fue escrita como amuleto, fue escrita como resultado de una condición previa: habitar bajo el abrigo del Altísimo. El Salmo 91 comienza con una posición espiritual, no con un deseo emocional. No dice el que cree en Dios, ni el que ora cuando tiene miedo. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es visitar, habitar no es pasar por ratos. Habitar es permanecer, es establecerse, es construir tu interior bajo una sola cobertura, la presencia de Dios. Y cuando tú haces eso, lo demás se activa automáticamente. Las promesas que siguen son la consecuencia natural de esa primera decisión. Y una de esas consecuencias, quizás la más poderosa, es esta: ningún mal podrá tocarte si habitas bajo su abrigo. ¿Te das cuenta del poder que hay aquí? No es que el mal desaparezca, es que no te alcanza. No es que el mundo se vuelva seguro, es que tú estás cubierto. Mientras otros caen a tu lado, tú permaneces firme. Mientras las plagas se acercan, tú sigues protegido. No por magia, no por suerte, por una alineación espiritual profunda que bloquea cualquier acceso no autorizado. Este versículo tiene niveles. En la superficie es un consuelo, pero en lo profundo es un decreto. Y como todo decreto, tiene autoridad. Cuando tú lo pronuncias con fe, no estás hablando como víctima, estás hablando como hijo, como heredero, como alguien que camina bajo un pacto eterno. Y cuando ese versículo se convierte en parte de tu ADN espiritual, entonces sí, todo mal que venga contra ti tiene que detenerse, porque no es tu palabra, es la palabra del Altísimo, y Él no promete en vano. Pero esta promesa no opera en la superficie, no funciona si sigues declarando derrota con tu boca, no funciona si tu vida está llena de grietas, no funciona si usas el Salmo 91 como una oración desesperada, sin alinear tu vida al orden de Dios. Esta promesa es para los que deciden habitar, permanecer, rendirse completamente al abrigo del Altísimo, no para los que coquetean con la oscuridad, no para los que alternan entre fe y miedo, no para los que oran un día y al otro día maldicen su propia vida con palabras como seguro me va a ir mal o yo sabía que esto iba a pasar. Este versículo es un escudo, pero un escudo necesita ser sostenido con convicción. Si no lo crees, no opera. Si lo pronuncias con miedo, no tiene fuerza. No se trata de decirlo, se trata de activarlo. Y eso solo ocurre cuando el Espíritu lo abraza como verdad absoluta. Cuando decides que esta palabra no es solo una esperanza, sino una realidad que empieza a gobernar tu atmósfera. Y cuando eso sucede, todo cambia. El miedo pierde poder, el estrés comienza a retroceder, la ansiedad ya no tiene dónde anclarse. Porque el mal que antes encontraba grietas abiertas, ahora se encuentra con una promesa en pie. Y esa promesa dice: aquí no entras, aquí hay cobertura divina, aquí hay un pacto, aquí hay presencia. Aquí hay palabra viva operando desde lo invisible, y lo invisible siempre gobierna sobre lo visible.
Tal vez has vivido con miedo por mucho tiempo. Tal vez creciste en un ambiente donde las malas noticias eran pan de cada día, donde hablar de protección espiritual era casi superstición. Tal vez vienes arrastrando una historia de ataques, pérdidas, accidentes, diagnósticos, amenazas, y por eso has aprendido a vivir a la defensiva, esperando que algo malo pase. Pero hoy la palabra viene a romper esa programación espiritual. Hoy se activa sobre tu vida una nueva narrativa. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No importa lo que diga tu historia, no importa lo que digan tus síntomas, no importa lo que el miedo te haya hecho creer. La palabra es más alta, más fuerte, más eterna, más cierta. Y si tú decides hoy recibirla, abrazarla, habitarla, activarla, entonces el mal se va a encontrar con una muralla que no puede cruzar. Y esta es la clave. No se trata de resistir con fuerza humana, se trata de blindarte con promesa divina. Porque cuando tú vives desde esta palabra, ya no peleas con tus manos, peleas con el decreto del cielo. Y ningún mal, por muy antiguo, por muy fuerte, por muy insistente que sea, puede resistir ante una vida sellada por el Salmo 91. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo habitar al abrigo del Altísimo. Porque sin esa posición espiritual, el versículo se queda sin base. Vamos a hablar de qué significa realmente vivir bajo cobertura divina, cómo construir un entorno donde el mal no tenga legalidad y qué prácticas espirituales pueden sellar tu atmósfera día tras día. Porque una cosa es saber la promesa, otra es vivir dentro de ella. Cuando la Escritura declara que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, no está hablando de una frase mágica, está hablando de un resultado, de una consecuencia espiritual que solo se manifiesta cuando has decidido habitar al abrigo del Altísimo. Y esto es clave, porque muchos quieren la promesa, pero no la posición. Quieren el escudo, pero no el compromiso. Quieren que el mal se detenga, pero siguen viviendo lejos de la cobertura que lo bloquea. Habitar no es un acto momentáneo, no es orar una vez cuando te sientes atacado, no es leer la Biblia ocasionalmente cuando necesitas respuestas. Habitar es establecer tu vida dentro de la presencia de Dios. Es tomar una decisión espiritual constante, vivir bajo su sombra, moverte bajo su guía, respirar bajo su protección, no como algo místico, sino como una disciplina del alma, como una forma de vida. Muchos quieren los beneficios del abrigo de Dios, pero no se han instalado en su presencia. Pasan su vida espiritual entre visitas rápidas, encuentros de emergencia, relación de conveniencia. Pero el abrigo no protege a los que pasan corriendo, protege a los que permanecen, a los que se quedan, a los que hacen de la presencia de Dios su habitación permanente. Y eso es algo que se construye todos los días, no solo con oración, sino con obediencia, con reverencia, con entrega real. Habitar es cuando dejas de vivir a tu manera y decides vivir en Él. Es cuando ya no necesitas que la vida te golpee para correr a Dios, porque ya estás ahí, ya vives ahí. Habitar es rendir el control, soltar las armas propias y asumir que tu vida no tiene sentido si no está sostenida por el cielo. Es dormir, hablar, decidir, relacionarte, trabajar, caminar desde un lugar interior donde Dios es refugio, dirección y escudo. Y cuando haces eso, todo cambia. El mal no puede operar en ese territorio, no porque tú seas perfecto, sino porque el ambiente donde habitas ya no le pertenece, porque has consagrado tu espacio, porque has limpiado tus atmósferas, porque has levantado un altar invisible que dice: aquí reina Dios, aquí no se negocia con el mal, aquí no hay acceso para la sombra. Y el infierno reconoce eso. Habitar al abrigo del Altísimo también implica renuncia. No puedes vivir en su sombra y al mismo tiempo coquetear con la oscuridad. No puedes decir que habitas en Él, pero llenarte de contenidos que apagan tu espíritu. No puedes proclamar cobertura, pero seguir tolerando lo impuro en tu casa, en tu mente, en tu entorno. Habitar implica limpieza, implica vigilancia, implica disciplina espiritual, no por legalismo, sino por revelación. Porque cuando entiendes el precio de esa cobertura, ya no quieres arriesgarla por nada. La gente se preocupa por contratar seguros, alarmas, cercos eléctricos,
pero no se han dado cuenta de que el blindaje más poderoso comienza en lo invisible. Y lo invisible se fortalece con decisiones pequeñas, pero constantes. Apagar lo que no edifica, cortar relaciones que contaminan, cancelar palabras malditas que repetiste por costumbre, reorganizar tus prioridades, volver a la palabra, volver a la intimidad, volver al altar personal. Todo eso es parte de habitar, y cuando lo haces, aunque el mal pase cerca, no te toca, porque no puede. ¿Y qué sucede cuando decides vivir así? Que el enemigo se desespera, porque antes podía tocarte fácilmente, antes encontraba entradas abiertas, pero ahora hay muro, hay gloria, hay discernimiento, hay cobertura, y aunque lo intente, no puede tocar lo que está escondido bajo las alas del Omnipotente. Como dice el versículo 4 del mismo Salmo, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esa es la imagen. No estás solo, estás envuelto, estás guardado, estás abrazado por la presencia misma de Dios. Este tipo de vida no es exclusiva para profetas, pastores o personas espirituales. Esta es la herencia de todo hijo que decide rendirse de verdad. Tú puedes vivir así. Tú puedes habitar. No importa si ayer estabas lejos. No importa si tu historia está llena de grietas. Hoy puedes cambiar de dirección. Hoy puedes empezar a vivir no desde el miedo, sino desde el abrigo. No desde la desprotección, sino desde la cobertura. Habitar también significa cambiar de mentalidad. Muchos oran por protección, pero siguen pensando como víctimas. Habitar requiere fe, requiere conciencia, requiere declarar cada mañana: mi vida está escondida en Dios, mi casa está bajo su sombra, mi cuerpo está sellado por su presencia. No se trata de negar la realidad, se trata de establecer una verdad más alta que la realidad, una verdad eterna que dice: cuando estás en Él, el mal no tiene poder sobre ti. No es que no vengan tormentas, es que cuando estás bajo el abrigo del Altísimo, la tormenta no puede destruirte, puede zarandear, puede amenazar, pero no puede tocar tu esencia, porque estás protegido desde lo alto, desde una dimensión donde la palabra opera como escudo y la presencia como fortaleza. Y si alguna vez te has sentido expuesto, frágil, vulnerable, inseguro, hoy tienes una respuesta. No tienes que seguir así. No tienes que vivir mirando por encima del hombro. No tienes que aceptar que lo malo es inevitable, porque cuando habitas en Él, lo inevitable se detiene. Lo que parecía destino se transforma. Lo que venía con fuerza pierde poder, porque donde habita Dios, el mal no puede establecerse. En la siguiente parte vamos a ver cómo aplicar este versículo de forma práctica y espiritual sobre tu vida diaria, cómo declarar con autoridad, cómo sellar tu casa, cómo ungir tus puertas, cómo convertir este pasaje bíblico en una cobertura activa, constante y real. Porque la fe no es teoría, la fe es acción. Y si quieres que el mal no te toque, necesitas activar lo que el cielo ya te entregó. Conocer una promesa no es lo mismo que habitar dentro de ella. La diferencia está en lo que haces con esa palabra. Porque la Biblia está llena de declaraciones poderosas, pero solo se manifiestan en aquellos que las activan con fe, con acción y con compromiso espiritual. Y ahora que has recibido la revelación de que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, es una línea de defensa celestial. Necesitas entender cómo hacer que esa palabra no solo viva en la Biblia, sino que se vuelva un escudo operativo sobre tu vida real todos los días. La cobertura espiritual no es un accesorio, es un manto que se establece sobre ti cuando decides caminar en obediencia, en palabra y en presencia. Pero ese manto necesita ser renovado, sostenido, alimentado, y eso comienza desde lo invisible, con tus decisiones, con tu atmósfera, con tu fe activa. Activar Salmo 91:10 es mucho más que repetirlo, es vivir desde él. Una de las formas más poderosas de aplicar esta promesa es declarar en voz alta, cada mañana y cada noche, la protección de Dios sobre tu vida. No con temor, sino con autoridad. No como quien mendiga cobertura, sino como quien sabe que ya le pertenece. Porque las promesas no son súplicas, son herencias. Y lo que se hereda, se afirma, no se ruega. Así que empieza por eso. Abre tu boca. Declara que ningún mal tiene derecho legal sobre ti,
Di con firmeza, aunque sea en silencio, pero con el alma firme: mi morada está cubierta, mi cuerpo está protegido, mi casa está sellada por la sangre del Cordero. Pero la palabra también se activa con actos simbólicos que reflejan una verdad espiritual. Por ejemplo, la unción con aceite. Muchos han olvidado este principio que está firmemente establecido en la Escritura. En el mundo espiritual, el aceite consagrado no es un adorno, es una señal, una marca, una frontera. Cuando tú unges tu casa, tus puertas, tus habitaciones, tus manos, estás estableciendo visiblemente lo que ya ha sido decretado en lo invisible: que esa morada le pertenece a Dios y que ninguna plaga tiene permiso de tocarla. Toma un aceite que hayas consagrado en oración. No tiene que ser costoso, solo tiene que estar dedicado con fe. Luego, unge los marcos de tus puertas, las ventanas, incluso tu cama si lo sientes. Y mientras lo haces, no repitas frases vacías. Declara en voz alta lo que dice Salmo 91, versículo 10. Habla con firmeza. Profetiza sobre tu espacio. Di: aquí no entra enfermedad. Aquí no se instala maldad. Esta casa está bajo el abrigo del Altísimo. Ni plaga tocará esta morada. Y si puedes hacerlo en familia, aún mejor, porque cuando varias voces se alinean en fe, el impacto espiritual se multiplica. Otra aplicación práctica y poderosa es cubrir tu día con oración antes de salir de casa. No hablo de oraciones apuradas ni de frases sueltas. Hablo de tomar unos minutos para sellar tu camino con palabra viva. Cada mañana, antes de enfrentarte al mundo, detente, respira y ora con convicción. No salgas a la calle sin tu armadura espiritual puesta. No te expongas al entorno sin haber activado primero la cobertura del cielo sobre ti. El mal anda suelto, pero tú no andas solo. Cada día vuelve a declarar: hoy me muevo bajo la sombra del Omnipotente. Hoy camino sellado por la promesa del Salmo 91. Ningún mal me sobrevendrá, ni plaga tocará mi morada. Lo que el enemigo preparó no prosperará. Esto no es fanatismo, esto es supervivencia espiritual, porque la guerra es real. Y si tú no activas tu cobertura, quedas a merced de los ataques que se mueven en lo invisible. Pero si blindas tu vida con palabra, con fe, con actos simbólicos como la unción, la oración y la consagración de espacios, entonces empiezas a notar que tu atmósfera cambia, empiezas a sentir que algo se alinea, tu mente se aquieta, tus emociones se estabilizan, tu entorno se vuelve menos denso, porque donde se activa el Salmo 91, el mal se detiene. También es fundamental vigilar lo que entra en tu casa. Si la morada está sellada con palabra, no puedes dejar que lo impuro entre por la pantalla, por los dispositivos, por la música, por las conversaciones. Muchos declaran protección, pero permiten que su casa se contamine diariamente con contenido que abre puertas. Es como ungir la puerta principal mientras dejas la ventana abierta. No funciona. La cobertura es total o no es efectiva. Así que examina qué tipo de contenido estás permitiendo, qué tipo de voces estás dejando entrar. Porque lo que tú toleras en tu espacio determina si ese espacio sigue siendo sagrado o no. Recuerda, morada no es solo una casa física, también es tu cuerpo, tu alma, tu mente. Todo eso es tu morada espiritual. Y si quieres que la promesa se cumpla, necesitas hacer limpieza interior. Perdona lo que no has querido soltar. Corta con lo que contamina tu paz. Renuncia a toda confesión de derrota. Porque si tú te limpias por dentro, tu cobertura se fortalece por fuera. El enemigo solo tiene acceso donde encuentra desorden. Pero cuando hay alineación, cuando todo en ti grita santidad, fe, verdad, entonces la atmósfera cambia y el mal no encuentra legalidad. Finalmente, una forma profunda y poco enseñada de aplicar esta promesa es compartirla con otros. No te guardes esta palabra. No vivas protegido mientras otros viven expuestos por ignorancia. Comparte, habla, declara sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre tus amigos. Ora por sus casas. Comparte el versículo. Envíalo, escríbelo. Pégalo en la entrada de tu casa si lo deseas. Porque la palabra hablada y compartida no solo protege, también expande territorio espiritual. Y donde antes había caos, puede empezar a establecerse un orden celestial.
En la próxima parte vamos a revelar por qué, incluso después de activar la palabra, algunos siguen sintiendo ataques espirituales y cómo reconocer cuándo un ataque viene para probar tu fe o para sacudir lo que aún no se ha entregado del todo. Porque el enemigo, cuando no puede tocarte, intentará intimidarte. Y ahí es donde necesitas discernimiento para no abrir de nuevo lo que ya había sido cerrado. Hay algo que no se predica suficiente, pero que es una realidad espiritual que todo hijo de Dios necesita comprender. El hecho de que estés bajo cobertura no significa que no vengan ataques. Significa que los ataques no tienen autoridad para destruirte. Significa que aunque el mal se acerque, no te tocará como antes, no podrá echar raíces, no tendrá permiso para quedarse. Pero eso no impide que intente. Y eso es lo que muchos no entienden. Comienzan a vivir desde la palabra, aplican la cobertura, oran con autoridad, consagran su casa y aún así, en algún momento sienten que el mal vuelve a tocar la puerta. Un pensamiento negativo que regresa, una pesadez extraña en el ambiente, un conflicto que se desata sin causa, un sueño perturbador, una sensación de opresión que no estaba ahí antes, y entonces se confunden, dudan, se preguntan, ¿no se supone que ya estaba protegido? Y es ahí donde el enemigo quiere operar, no en tu cuerpo, no en tu casa, sino en tu convicción. Porque el enemigo, cuando no puede tocarte directamente, va a buscar quebrar tu fe. Y la fe no siempre se rompe con dolor, a veces se desgasta en la duda, en la repetición de patrones, en el ¿por qué otra vez esto? En el ¿acaso no estoy haciendo todo bien? Esa es su táctica. Si no puede entrar, va a tocar la puerta con insistencia, no para pasar, sino para agotarte, para ver si abres por cansancio, por miedo, por desesperación. Es el mismo principio que usó con Jesús en el desierto. Lo tentó no con armas, sino con palabras. No con demonios visibles, sino con dudas sutiles. Si eres hijo de Dios, quería meter inseguridad. Quería probar si la identidad estaba firme. Porque el enemigo sabe que si tú estás cubierto, lo único que le queda es intimidarte, asustarte, aislándote con pensamientos de angustia, enfriándote con argumentos disfrazados de lógica, avergonzándote por sentir que aún te afecta algo que supuestamente ya habías superado. Pero lo que no te dice es que justamente ese tipo de ataques son señal de que estás avanzando. Si el mal insiste, es porque ya no tiene acceso directo, es porque estás blindado, es porque ha perdido poder sobre ti. Y eso lo irrita, lo desespera, porque antes podía tocarte y quedarse. Ahora solo puede rodearte y observar que tú no le das entrada. Por eso cambia de táctica. Pasa del ataque al susurro, de la violencia a la seducción, de la presión a la distracción. Y aquí es donde necesitas permanecer firme. No solo sellar tu casa una vez, no solo proclamar la palabra un día. Necesitas vivir en guardia, no por miedo, sino por revelación. Porque ya entendiste que el mundo espiritual no se apaga cuando tú te distraes. Al contrario, se intensifica. Y si tú no permaneces vigilante, el enemigo no necesita forzar la entrada. Solo necesita que tú bajes la guardia, que tú digas, ya estoy mejor, ya no necesito declarar cada día, ya no necesito orar tanto, ya puedo relajarme. Y entonces, sin darte cuenta, vuelves a abrir lo que Dios ya había cerrado. No caigas en esa trampa. El descanso no está en dejar de orar, el descanso está en orar desde la confianza, desde la convicción de que ya estás cubierto, sí, pero también desde la humildad de saber que necesitas mantener tu posición espiritual. Porque cuando tú tomas territorio, el infierno no se queda quieto, observa, calcula, espera un descuido. Pero si tú te mantienes firme, si tú sigues habitando bajo el abrigo del Altísimo, entonces no hay nada que pueda sacarte de esa cobertura. Es como vivir en una fortaleza celestial. No eres tú quien pelea, es tu posición la que protege. Es tu permanencia en el lugar correcto la que bloquea los ataques. Por eso el enemigo no viene solo a atacarte, viene a desalojarte de tu fe, a sacarte de tu lugar de descanso, a empujarte a vivir desde la ansiedad, desde el esfuerzo humano, desde el control, para que poco a poco pierdas el abrigo y entonces sí puedas ser tocado. Pero tú ya no eres el mismo. Ahora sabes que no basta con declarar una vez. Ahora entiendes que la autoridad espiritual se sostiene día tras día, que el escudo de la fe no se cuelga en la pared como adorno, se empuña, se usa, se renueva,
porque lo invisible nunca duerme, pero tampoco duerme el que te guarda. Cuando el mal insista, no te asustes, no pienses que fracasaste, al contrario, míralo como confirmación de que estás en el camino correcto, que el fuego de tu fe está haciendo temblar estructuras espirituales que antes te dominaban, que la cobertura que has activado no solo está operando, sino que está irritando al enemigo, y esa es una buena señal, porque cuando el mal reacciona es porque algo está siendo desalojado en lo invisible, algo que ya no puede permanecer donde ahora hay luz, palabra y presencia. En ese momento, cuando sientas la presión, la lucha mental, el ataque emocional o incluso la fatiga repentina, no retrocedas, no calles, no te encierres. Habla, proclama, ora, ayuna si lo sientes, eleva tu atmósfera, adora con más fuerza, porque cuando el enemigo toca la puerta, no es tiempo de abrir, es tiempo de alabar. Y cuando se encuentra con alabanza, con palabra, con fidelidad, retrocede, porque donde hay convicción firme, el mal se frustra. Como dice Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que simplemente te ignore, dice que huye. ¿Por qué? Porque la resistencia espiritual lo expone, lo desarma, lo quiebra. Y esa resistencia no viene de tu carácter, viene de tu fe, viene de tu decisión de no ceder, de no rendirte, de no dejar que lo invisible defina lo que ya ha sido sellado por la palabra. En la siguiente parte vamos a ir más profundo todavía, porque hay un paso final que muchos ignoran, pero que es vital para sostener esta cobertura a largo plazo. Convertirte tú mismo en cobertura para otros. Porque cuando ya estás cubierto, tu próximo llamado es expandir esa protección a tu casa, tu familia, tu comunidad, tu generación. Porque el mal no solo quiere tocarte a ti, quiere tocar a los tuyos. Pero tú puedes convertirte en muro, en escudo, en intercesor. Hay un momento en el camino espiritual en el que dejas de preguntarte, ¿quién me protege? Y comienzas a asumir otra pregunta más poderosa. ¿A quién estoy llamado a proteger? Esa es la evidencia de que has madurado, de que pasaste del temor a la autoridad, de que la cobertura que un día recibiste ahora empieza a fluir desde ti hacia otros. Porque lo que Dios activa en ti no es para que lo guardes, sino para que lo expandas. En lo espiritual hay personas que funcionan como escudos, como puertas de entrada, como vigilantes silenciosos que sin que nadie lo sepa, están protegiendo atmósferas, intercediendo por casas, orando en secreto por sus hijos, por sus padres, por sus parejas, por sus comunidades. Y aunque no siempre lo vean con sus ojos, están deteniendo ataques, están bloqueando flechas, están cubriendo a los suyos desde una posición de obediencia, de fe y de revelación. Esa posición no tiene que ver con un título religioso. No necesitas ser pastor ni profeta. Solo necesitas estar conectado con Dios, lleno de su palabra, limpio por dentro y dispuesto a tomar la responsabilidad espiritual por los tuyos. En una casa siempre hay alguien que carga la atmósfera. A veces es la madre que ora sin que nadie la escuche. A veces es el padre que se levanta de madrugada a clamar. A veces es el hijo que, aún joven, tiene la sensibilidad de ver cuando el ambiente se está cargando y decide orar en secreto. Lo importante no es quién lo haga, sino que alguien lo haga. Porque cuando tú te conviertes en cobertura, el mal empieza a toparse con límites. Tal vez tus hijos no oran todavía, tal vez tu pareja no tiene fe, tal vez tus padres viven en otro ambiente espiritual. Pero si tú estás firme, si tú estás sellado, si tú estás parado en la brecha, entonces tú eres ese muro entre ellos y el ataque. Y esa cobertura no es simbólica, es real, es invisible, pero poderosa. Porque el mundo espiritual responde a quienes están alineados con el cielo. Tal vez nadie te lo dijo, pero si tú estás viendo este mensaje, es porque Dios quiere usarte como cobertura. Tal vez has sido el primero de tu familia en despertar espiritualmente. Tal vez llevas años orando por personas que parecen no cambiar. Tal vez sientes que estás cargando más de lo que te toca. Pero déjame decirte algo, esa carga es señal de tu autoridad. No la rechaces, no la cuestiones, abrázala, porque tú no estás solo para sobrevivir, estás siendo entrenado para proteger. Convertirte en cobertura es entender que lo que Dios te ha revelado no fue solo para ti. Es empezar a interceder no solo cuando hay crisis, sino cada día. Es orar por la salud de tu casa antes de que llegue la enfermedad.
Es declarar palabras sobre tus hijos antes de que el enemigo intente marcar sus mentes. Es poner tus manos sobre sus cabezas mientras duermen y decir: ningún mal tocará su vida. Es caminar por tu casa en silencio y proclamar: esta atmósfera es del cielo, no del caos. Cuando tú haces eso, puede que no veas resultados inmediatos, pero en lo invisible estás construyendo muros, estás edificando fortalezas, estás sellando puertas, y cuando llegue el día de la tormenta, tu casa no va a colapsar, porque alguien ya la había cubierto en oración, porque alguien había tomado el lugar del abrigo antes de que llegara el viento. Ese alguien puede ser tú. Dios siempre ha usado personas como cobertura. Moisés lo fue para un pueblo entero. Esther lo fue para su generación. Nehemías fue cobertura para los muros rotos de Jerusalén. Y Jesús, el máximo intercesor, es la cobertura eterna para todos nosotros. Pero ahora tú estás llamado a continuar esa cadena, porque tú estás bajo su cobertura, sí, pero ahora tú también puedes cubrir. Y eso nos lleva a un principio espiritual vital. La cobertura que expandes se fortalece en ti. Mientras más oras por otros, más fuerte se vuelve tu propio blindaje. Mientras más cubres con amor, más se sella tu propio corazón. Porque Dios no entrega autoridad para que la retengas, te la entrega para que la uses con compasión, con sabiduría, con entrega silenciosa. Y cuando lo haces, comienzas a caminar con otra postura. Ya no eres solo protegido, eres protector. Ya no solo resistes ataques, los detienes. Tal vez esta parte te está confrontando. Tal vez estás recordando a alguien por quien no has orado hace tiempo. Tal vez estás sintiendo que hay una casa que necesita ser ungida. Tal vez hay una familia a la que debes empezar a cubrir, aunque ellos no crean, aunque ellos no entiendan. No lo hagas por ellos, hazlo desde tu obediencia, porque lo que tú hagas en lo invisible puede ser la diferencia entre vida y destrucción en su futuro. No subestimes tu papel. No digas: ¿quién soy yo para cubrir a otros? Si Dios te ha despertado, es porque confía en ti. Si tú has recibido esta palabra, es porque Él te está diciendo: ahora te toca a ti pararte en la brecha. Y ese es un llamado sagrado. No siempre será fácil, no siempre será visto, pero siempre será efectivo. En la siguiente parte vamos a cerrar este mensaje revelando cómo mantener esta cobertura activa, no solo por temporadas, sino de forma permanente. Porque la guerra espiritual no se detiene, pero tampoco se detiene la protección de Dios cuando tú decides vivir bajo su abrigo, con el corazón firme y la palabra viva en tu boca. Uno de los errores más comunes que muchos cometen en su caminar espiritual es creer que la cobertura de Dios es algo automático, algo que se activa una vez y queda funcionando para siempre. Pero la verdad es que la protección espiritual no es un botón que se presiona, es una atmósfera que se sostiene. Y esa atmósfera necesita ser alimentada, cuidada, vigilada con celo y con constancia. No por religiosidad, sino por conciencia. Porque lo que no se cuida, se pierde. Y lo que no se alimenta, se debilita. Estar bajo el abrigo del Altísimo no es una experiencia emocional de una noche, es una decisión diaria, es un estilo de vida, es levantarte cada mañana sabiendo que hay una guerra invisible que no se detiene, pero también sabiendo que hay una promesa viva que sigue operando si tú decides permanecer alineado con el cielo. Porque la permanencia es más poderosa que la emoción. La cobertura real no se activa solo con lágrimas, se activa con obediencia sostenida. ¿Quieres vivir permanentemente protegido? Entonces necesitas ordenar tu vida interior, porque Dios no habita en la confusión. El abrigo del Altísimo no es una carpa emocional donde vas a llorar un rato. Es una estructura de verdad, de santidad, de integridad. Y eso requiere coherencia. Requiere evaluar constantemente lo que estás permitiendo entrar en tu vida. ¿Qué pensamientos estás abrazando? ¿Qué conversaciones estás tolerando? ¿Qué hábitos estás volviendo rutina? Porque cada pequeño acto cuenta, cada decisión es una semilla, cada elección es una declaración espiritual. El enemigo no necesita que te rebeles abiertamente, solo necesita que te relajes, que bajes la guardia, que te acostumbres a vivir a medias. Pero cuando tú decides caminar en fuego constante, en palabra constante, en presencia constante,
entonces la cobertura se vuelve un entorno firme, inquebrantable. Y ese tipo de atmósfera no solo te protege a ti, protege todo lo que toca tu vida. ¿Cómo se sostiene esa cobertura en lo práctico? Primero, con palabra diaria. No se trata de leer versículos al azar como quien lee una frase motivacional. Se trata de alimentar tu alma con verdad, aunque sea un capítulo, aunque sea un versículo bien digerido, pero que cada día tu espíritu reciba algo de la palabra, porque lo que no se alimenta, muere. Y si tú dejas de alimentar tu espíritu, tu cobertura se debilita sin que te des cuenta. Segundo, con oración sincera, no repetitiva, no automática, no solo reactiva, oración real, aunque sea corta pero verdadera, aunque sea en silencio, pero desde el alma, porque la oración no solo comunica, también limpia. La oración mantiene las líneas abiertas entre tú y el cielo. Y cuando esas líneas están abiertas, el enemigo no puede instalarse. Tal vez observe, tal vez rodee, pero no puede pasar. Tercero, con discernimiento constante. Aprender a reconocer cuando el ambiente cambia, cuando algo se enfría, cuando hay un pensamiento que no viene de Dios, cuando hay una persona que trae oscuridad disfrazada de afecto. Porque muchas veces el enemigo no entra por la puerta, entra disfrazado de compañía. Y si tú no estás atento, puedes abrir tu corazón a lo que vino solo a contaminarte. Permanecer cubierto también implica actuar con fe cuando no sientes nada, porque hay días en los que no vas a sentir la presencia. Días en los que parecerá que tus oraciones no tienen peso. Días donde todo en tu cuerpo, en tu entorno, en tus emociones, te dirá que estás solo. Pero ahí es donde se mide la permanencia. Cuando tú decides seguir creyendo, seguir declarando, seguir caminando como si ya estuvieras viendo la victoria, aunque lo único visible sea el silencio. Eso no es ilusión. Eso es fe activa. Eso es cobertura sostenida. Y hay un secreto más. Uno que no muchos practican, pero que marca la diferencia. Agradecer todos los días por lo que no pasó. Porque cuando estás bajo cobertura, muchas veces no vas a ver lo que Dios te protegió de vivir. No verás los accidentes que no sucedieron, las enfermedades que no llegaron, las palabras que no prosperaron, los ataques que fueron anulados antes de tocarte. Y si no aprendes a agradecer por lo invisible, vas a vivir descontento en medio de la protección. La gratitud activa una atmósfera espiritual alta. Es como un fuego que se mantiene encendido. Cuando agradeces, no desde la emoción, sino desde la comprensión espiritual, algo se fortalece en tu entorno. Tu fe se afianza, tu discernimiento se agudiza, tu cobertura se refuerza, porque estás reconociendo que la protección de Dios no siempre se nota, pero siempre está. Y si algún día tropiezas, si un día caes, si sientes que algo se rompió, no huyas, vuelve rápido, no te tardes, no te castigues, vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve al abrigo, porque Dios no espera perfección, espera conexión, espera dependencia, espera rendición. Y cada vez que tú decides volver, su cobertura se activa de nuevo, porque no estás cubierto por mérito, estás cubierto por gracia, por pacto, por herencia. En la próxima y última parte vamos a cerrar este mensaje revelando la herencia de protección que Dios ha puesto sobre tu vida y tu generación. Porque esto no termina contigo. El blindaje que estás activando hoy no es solo para ahora. Es una semilla eterna que va a tocar a tus hijos, a tus nietos y a toda tu línea espiritual. Porque cuando tú vives bajo el abrigo, abres un camino donde el mal no tiene autoridad generacional. Cuando decides habitar bajo el abrigo del Altísimo, no solo estás cambiando tu presente, estás alterando el destino espiritual de tu linaje. Estás diciendo con tus decisiones: a partir de mí, el mal no pasará más. A partir de mí, se levanta una nueva línea. Y eso es algo que el infierno tiembla al escuchar, porque no hay nada más poderoso que una persona que entiende que su obediencia de hoy es una muralla para sus hijos mañana. La Biblia está llena de esta verdad. Dios no hace pactos solo con personas. Dios hace pactos con generaciones. Lo hizo con Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo hizo con David y por su fidelidad, su descendencia fue preservada incluso cuando ellos se desviaron.
Lo hizo con la casa de Leví, que fue apartada para siempre como tribu sacerdotal. Cada uno de ellos entendió que lo que hacían no se quedaba en su tiempo, se proyectaba hacia lo eterno. Y tú no eres la excepción. Tal vez vienes de una línea donde el mal tuvo demasiado acceso. Familias marcadas por enfermedad, por ruina, por traición, por abandono, por orfandad emocional. Tal vez has escuchado toda tu vida frases como: en esta familia siempre pasa esto. Esto viene de nuestros abuelos. Esto es hereditario. Pero escúchame bien. Lo que es hereditario para el mundo es cancelable en el espíritu. Tú no fuiste llamado a repetir patrones. Fuiste llamado a romperlos. Cuando activas la cobertura de Dios sobre tu vida, cuando habitas al abrigo del Altísimo y decides mantenerte firme, estás rompiendo acuerdos antiguos, estás anulando pactos que tus antepasados tal vez no supieron cerrar. Estás poniendo límite donde antes había acceso libre. Y aunque no veas el fruto inmediatamente, estás sembrando una protección que va a cubrir a tus hijos, incluso cuando ellos no lo entiendan todavía. Porque la cobertura no es solo una bendición personal, es una herencia espiritual que se transmite, que se transfiere, que se queda. Por eso no subestimes tu entrega. No digas: esto solo me afecta a mí. Nada de lo que haces en el espíritu es solo para ti. Cada oración, cada renuncia, cada palabra de fe que proclamas, cada día que decides habitar bajo el abrigo de Dios, está marcando algo en lo invisible. Tus hijos lo van a sentir, tus nietos lo van a vivir. Tal vez no sabrán explicarlo, tal vez dirán: no sé por qué siento paz en esta casa, o no entiendo cómo todo se acomoda aunque falten recursos, pero tú lo sabrás. Es el fruto de una vida que decidió blindarse en lo invisible. Ese es el verdadero legado. No es solo dejar herencia material, es dejar atmósferas limpias, cielos abiertos, palabras que siguen resonando incluso después de que ya no estés. Porque cuando tú habitas, cuando tú decides establecerte en la presencia, cuando tú caminas con Dios día tras día, estás levantando un muro eterno que ni la muerte puede romper. El mal podrá tocar muchas casas, pero con la tuya no podrá. Porque tú decidiste ser frontera, ser límite, ser altar. Y si estás escuchando esto con lágrimas en los ojos, si algo dentro de ti sabe que esta palabra es verdad, aunque nadie te lo haya enseñado antes, entonces hoy es el día. Hoy es el momento de declarar que tú y tu casa están bajo otro gobierno, bajo otro pacto, bajo otro espíritu. Hoy es el día en que se cierra una historia marcada por la vulnerabilidad y se abre una nueva temporada marcada por la cobertura divina. No perfecta, pero firme. No exenta de batallas, pero llena de victorias. No sin guerra, pero con armadura. Porque lo que has recibido en estas partes no ha sido solo conocimiento, ha sido transferencia, ha sido activación, ha sido una armadura construida palabra por palabra, promesa por promesa, decisión por decisión. Y si tú decides hoy abrazar este estilo de vida, no desde la emoción, sino desde la convicción, entonces puedes tener la certeza de que ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada, ni hoy ni mañana, ni cuando tú ya no estés. Porque lo que Dios protege, el infierno no puede tocar, y lo que tú blindas en fe queda sellado en el espíritu. Así que si todo esto te habló, si algo se movió en tu interior, si esta palabra fue para ti, entonces no la dejes pasar como un buen mensaje. Hazla carne, escríbela en tus paredes, recuérdala cuando todo se oscurezca, proclámala cuando venga el temor, enséñasela a tus hijos, declárala sobre tu casa y si puedes, déjala escrita como testimonio público, no para que otros te vean, sino para que tú mismo selles lo que ya ha comenzado. Porque esta no es solo la historia de alguien que aprendió a protegerse. Es la historia de alguien que decidió proteger generaciones. Y tú puedes ser esa persona. Versículo central de esta enseñanza, Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Confesión final. Hoy habito al abrigo del Altísimo. Mi vida, mi casa y mi generación están cubiertas. Ningún mal tiene derecho sobre mí. Ni plaga tocará mi morada. Lo declaro, lo creo y lo sello en el nombre de Jesús. La Biblia está llena de esta verdad. Dios no hace pactos solo con personas. Dios hace pactos con generaciones. Lo hizo con Abraham y le dijo:
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo hizo con David, y por su fidelidad, su descendencia fue preservada incluso cuando ellos se desviaron. Lo hizo con la casa de Leví, que fue apartada para siempre como tribu sacerdotal. Cada uno de ellos entendió que lo que hacían no se quedaba en su tiempo, se proyectaba hacia lo eterno. Y tú no eres la excepción. Tal vez vienes de una línea donde el mal tuvo demasiado acceso. Familias marcadas por enfermedad, por ruina, por traición, por abandono, por orfandad emocional. Tal vez has escuchado toda tu vida frases como: en esta familia siempre pasa esto. Esto viene de nuestros abuelos. Esto es hereditario. Pero escúchame bien, lo que es hereditario para el mundo es cancelable en el espíritu. Tú no fuiste llamado a repetir patrones, fuiste llamado a romperlos. Cuando activas la cobertura de Dios sobre tu vida, cuando habitas al abrigo del Altísimo y decides mantenerte firme, estás rompiendo acuerdos antiguos. Estás anulando pactos que tus antepasados tal vez no supieron cerrar. Estás poniendo límite donde antes había acceso libre. Y aunque no veas el fruto inmediatamente, estás sembrando una protección que va a cubrir a tus hijos, incluso cuando ellos no lo entiendan todavía. Porque la cobertura no es solo una bendición personal, es una herencia espiritual que se transmite, que se transfiere, que se queda. Por eso, no subestimes tu entrega. No digas: esto solo me afecta a mí. Nada de lo que haces en el espíritu es solo para ti. Cada oración, cada renuncia, cada palabra de fe que proclamas, cada día que decides habitar bajo el abrigo de Dios, está marcando algo en lo invisible. Tus hijos lo van a sentir, tus nietos lo van a vivir. Tal vez no sabrán explicarlo. Tal vez dirán: no sé por qué siento paz en esta casa. O no entiendo cómo todo se acomoda aunque falten recursos. Pero tú lo sabrás. Es el fruto de una vida que decidió blindarse en lo invisible. Ese es el verdadero legado. No es solo dejar herencia material, es dejar atmósferas limpias, cielos abiertos, palabras que siguen resonando incluso después de que ya no estés. Porque cuando tú habitas, cuando tú decides establecerte en la presencia, cuando tú caminas con Dios día tras día, estás levantando un muro eterno que ni la muerte puede romper. El mal podrá tocar muchas casas, pero con la tuya no podrá, porque tú decidiste ser frontera, ser límite, ser altar. Y si estás escuchando esto con lágrimas en los ojos, si algo dentro de ti sabe que esta palabra es verdad, aunque nadie te lo haya enseñado antes, entonces hoy es el día. Hoy es el momento de declarar que tú y tu casa están bajo otro gobierno, bajo otro pacto, bajo otro espíritu. Hoy es el día en que se cierra una historia marcada por la vulnerabilidad y se abre una nueva temporada marcada por la cobertura divina. No perfecta, pero firme. No exenta de batallas, pero llena de victorias. No sin guerra, pero con armadura. Porque lo que has recibido en estas partes no ha sido solo conocimiento. Ha sido transferencia, ha sido activación, ha sido una armadura construida palabra por palabra, promesa por promesa, decisión por decisión. Y si tú decides hoy abrazar este estilo de vida, no desde la emoción, sino desde la convicción, entonces puedes tener la certeza de que ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada, ni hoy, ni mañana, ni cuando tú ya no estés. Porque lo que Dios protege, el infierno no puede tocar, y lo que tú blindas en fe, queda sellado en el espíritu. Así que si todo esto te habló, si algo se movió en tu interior, si esta palabra fue para ti, entonces no la dejes pasar como un buen mensaje. Hazla carne, escríbela en tus paredes, recuérdala cuando todo se oscurezca, proclámala cuando venga el temor, enséñasela a tus hijos, declárala sobre tu casa y si puedes, déjala escrita como testimonio público, no para que otros te vean, sino para que tú mismo selles lo que ya ha comenzado. Porque esta no es solo la historia de alguien que aprendió a protegerse, es la historia de alguien que decidió proteger generaciones. Y tú puedes ser esa persona. Versículo central de esta enseñanza, Salmo 91, 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Confesión final. Hoy habito al abrigo del Altísimo. Mi vida, mi casa y mi generación están cubiertas. Ningún mal tiene derecho sobre mí, ni plaga tocará mi morada. Lo declaro, lo creo y lo sello en el nombre de Jesús.